Pues tenemos el privilegio de continuar con esta serie de sermones relacionados con la temporada de la Navidad. Y Rodrigo nos decía, ¿verdad? Muchas veces Navidades, estos adornos son las luces, nos impresionan todas estas cosas. El intenso de la familia, que realmente, Rodrigo estaba hablando de mí, yo el 3 de noviembre ya había puesto mis adornos navideños, pero lo más importante de esto es recordar que esta serie mostrará cada domingo la historia de algunos de los hombres que formaron parte de la genealogía de Jesús. Y por eso estaremos reflexionando en estas historias y veremos cómo la gracia y la fidelidad de Dios se mostró para que a través de seres imperfectos, el Hijo de Dios irrumpiera en este mundo para traernos luz y esperanza. El mensaje de la Navidad es un evangelio que nos recuerda que Dios ha decidido salvarnos a pesar de cada uno de los que estamos aquí. Esta mañana estaremos hablando de vos, un redentor provisto, y lo haremos con la ayuda de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, la redención que no esperamos. Punto número 2, la redención que recibimos. Y punto número 3, la redención prometida. Punto 1, la redención que no esperamos. Punto 2, la redención que recibimos. Y punto 3, la redención prometida. La lectura de esta mañana se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos del 1 al 17. Ruth, capítulo 4, versículos del 1 al 17. Pueden buscarlo en sus Biblias o también pueden leerlo aquí en la pantalla. Ruth 4, del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado. Así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia, tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que le pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo Booz, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces no puedo redimirla, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En estos días será costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Booz, compra tú la tierra. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Quelión y Malón. Además, junto con toda la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Éfrata y que seas famoso en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos.
Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin, ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. El libro de Ruth, en cierto modo, es muy agradable cuando muchos de nosotros lo hemos leído. Estoy seguro que muchos de nosotros sentimos que es una historia llena de inspiración y aprendizaje. En general, el libro de Ruth trata sobre una familia judía que durante una gran hambruna se muda a Israel. Se muda de Israel a Moab para sobrevivir. Al llegar allá, 2 hijos de esta familia crecen y se casan con 2 moabitas. Luego ocurre una tragedia. Muere el padre de familia y también mueren sus 2 hijos. Eso deja a Noemí, la madre y esposa de esta familia, sola con sus 2 nueras. Luego la hambruna en Israel termina y Noemí decide regresar a Israel. Pero antes les dijo a las esposas de sus hijos: miren, yo las amo, pero si regresan a Israel conmigo, serán vistas y tratadas como unas extranjeras. Si se quedan, será más probable que encuentren marido, se casen y tengan una buena vida. Una de ellas decide quedarse, pero la otra nuera, llamada Ruth, decide irse con ella y ella le dijo: mira, me voy contigo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Al regresar viven en total pobreza. Un día Ruth salió a recoger granos de los campos, lo cual era permitido por el pueblo de Israel, para que en su situación ellas pudieran alimentarse. Entonces llegó al campo de un hombre llamado Booz, quien era pariente de Noemí. Según la ley israelita, los parientes cercanos eran parientes redentores. ¿Qué significa esto de pariente redentor? Fíjense, la palabra redimir significa liberar mediante el pago de un rescate. Redimir significa liberar mediante el pago de un rescate. Ahora, esto del pariente redentor era una práctica cultural en Israel, en donde si un hombre en la familia moría y dejaba sola a su esposa, hijos o tierra, era responsabilidad del pariente redentor casarse con la viuda, tomar la tierra y proteger a esa familia. Pero este acto tenía un costo muy alto porque pondría en riesgo su propio patrimonio. Si el pariente redentor tenía hijos con la viuda, estos serían reconocidos como hijos del difunto, no suyos. Así que Ruth le pide ayuda a Booz para que fuera redimida ella y su familia. Él acepta y a su vez hace un plan para poder ayudar a Booz, el cual se desarrolla en el primer punto: la redención que no esperábamos. Volvamos al texto bíblico y leamos los versículos del 1 al 6. Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En este momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado. Así que lo llamó: amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia: tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no la quieres, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo Booz: por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. La situación de Ruth y su familia al leer este libro
se muestra muy complicada, ¿no les parece? Podemos pensar que parte del sufrimiento por el cual estaban pasando era consecuencia de hacer lo que a ellos les parecía bien antes que hacer la voluntad de Dios. Inclusive Noemí, la suegra de Ruth, siente como si la mano del Señor estuviera contra ella. ¿Les ha pasado esto? ¿Ha pasado por su mente? Es que el Señor, ¿dónde está en medio de estas situaciones? A Ruth le pasaba exactamente lo mismo que a algunos de nosotros nos ha sucedido. Sin embargo, lo que esta familia no sabía es que el Señor en realidad está usando sus dolorosas circunstancias para tejer una hermosa historia de redención. No solo para ellas, sino para todas las personas de todas las generaciones. Así que Booz había elaborado un plan de acción para la redención de Ruth y su familia. Él tenía que negociar con el pariente más cercano o pariente redentor. Lo primero que tenía que hacer era lograr un encuentro con él. Booz quería en verdad ayudarla. Y si el pariente cercano se quería casar con ella, estaba bien. En caso contrario, él prometió que se casaría con Ruth. Booz quería ayudar a Ruth porque sintió compasión por ella y quería obedecer la ley de Dios. Esto que acabamos de ver, a primera vista parece una transacción comercial. ¿Están de acuerdo? Pero no es otra cosa que la providencia de Dios para dar un redentor a Ruth y a su familia. Por eso se sienta en la puerta de la ciudad sabiendo que tarde o temprano el pariente que habría de pasar por allí. Cuando lo ve pasar le dice: hey, ven, amigo, ven, siéntate, vamos a platicar tú y yo. Algo muy casual, como cuando te encuentras a Rodrigo y dices: ven, Rodrigo, ven, Víctor, vamos a platicar un rato. Si es que tienen tiempo, por supuesto. Después Booz llamó a 10 hombres entre los ancianos que estaban ahí para ser testigos oculares de esta reunión. En el versículo 3 y 4 expone el caso de Noemí al pariente redentor. Esta práctica, estipulada en la ley de Dios, evitaba los abusos y reflejaba la misericordia que las familias debían tener con sus parientes. Así el pariente redentor se preocupaba de las necesidades de la familia. La pregunta que tenemos que hacernos aquí hoy es: ¿nosotros nos preocupamos por las necesidades de nuestra familia? El Evangelio nos une a una familia. Si tú miras a tu costado, esa persona que está a tu lado, atrás de ti, delante tuyo, es tu familia. Y son personas que tal vez tenemos muy pocas cosas en común. Pero a pesar de esto, nos invita a amarnos y a preocuparnos los unos por los otros. Sin embargo, muchas veces no conocemos las necesidades de nuestros hermanos. Al menos yo no conozco las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Y yo creo que ustedes tampoco conocen todas las necesidades de los que estamos aquí. Sin embargo, todo verdadero cristiano debe procurar comprometerse con su iglesia local para amar, servir y ayudar incondicionalmente a todos los miembros de este cuerpo. Una de las implicaciones del Evangelio en esta historia es que Dios nos hace habitar en familia para que mostremos misericordia y busquemos el bien de los demás. En el mismo versículo, Booz le pide una respuesta al pariente redentor y le dice: mira, si quieres redimir, hazlo. Pero si no quieres, pues dímelo, para que yo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. El redentor de la familia responde un sí. Da el sí y dice: yo lo hago. Sin embargo, Booz quería dejar en claro lo que implicaba redimir la tierra de Elimelec. Le explica que la tierra viene con una moabita llamada Ruth, con la cual debía casarse. Y esto significaba que se casaría con una extranjera de un pueblo enemigo de Israel. Este hombre estaba dispuesto a aprovechar las oportunidades de aumentar su fortuna, pero no conocía el valor de la piedad.
Él solo estaba preocupado por sus necesidades y rechaza redimir a Ruth y a su familia por temor de perder su herencia. Así que su respuesta cambia en el versículo 6 diciendo, entonces no puedo redimir la tierra, porque esto pondría en peligro mi herencia. Redime tú la tierra. Yo no lo puedo hacer. La razón fundamental de su negación es que no era solo un compromiso legal, sino que era un sacrificio. Significaba entregarse totalmente para cuidar a dos viudas que al parecer no tenían ningún tipo de valor. Este pariente redentor es materialista y no hay un poco de generosidad ni de voluntad para poderles ayudar. ¿No les parece que este hombre es bastante egoísta? Básicamente su respuesta fue, no quiero. Como muchos de nosotros conocemos este tipo de respuestas. Cuando decimos no quiero, él dijo, no lo puedo hacer, lo siento, pero en realidad dijo, no quiero hacerlo. Pero si nos ponemos a pensar detenidamente, no somos tan diferentes a este pariente redentor. Que por cierto, del cual no sabemos su nombre, la Biblia no lo dice. ¿Cuántas veces ponemos nuestra confianza, según nuestra lógica, en nuestros intereses? Por el dinero, por el amor que sentimos hacia otra persona, por algún partido político, por algún deporte, por nuestro mismo trabajo. Buscamos que todas estas cosas nos salven de algún modo. Pero al final, ¿qué pasa con estas cosas? Nos terminan decepcionando, ¿no? Entonces, estas acciones hacen que despreciemos la redención que Jesús nos ofrece. Cuando venimos a Cristo, tenemos que venir soltando nuestras propias condiciones. Navidad significa renunciar a nuestros planes, renunciar a nuestros sueños e incluso renunciar a nuestra herencia y aquello que pensamos que nos puede salvar en este mundo. Navidad es un regalo, pero recibirlo es muy complicado, porque tenemos que aceptar que necesitamos salvación de nuestro propio egoísmo. Y necesitamos renunciar a nuestra voluntad para seguir a Cristo. ¿Has sido retado a renunciar a tu comodidad o privilegios para seguir a Cristo? ¿Alguna vez has sido retado? Es algo muy difícil. Aunque ustedes no lo crean, en algún momento fui copastor de una iglesia de otra denominación. No voy a decir la denominación para que no haya promociones aquí. Entonces, ahí yo me sentía verdaderamente muy cómodo. La verdad, siendo sinceros, era muy estable poder sentir cómo la gente se acerca para pedirte un consejo. Me gustaba mucho poder participar de todos los ministerios, saber todo lo que implicaba estar en la iglesia. Me gustaba mucho que la gente se acercara a platicar conmigo, que la gente me diera un fuerte abrazo cuando me veía. Era algo padrísimo, me encantaba estar ahí. Pero un día conocí a mi esposa Karen. Ahora mi esposa, en ese entonces mi novia, ¿no? Y entonces Karen me empezó a cuestionar cómo entendía el significado del evangelio en mi vida. Y realmente cuando nos confrontan y nos dicen la verdad a veces no nos gusta, ¿cierto? Y en ese momento a mí no me gustaba nada lo que escuchaba de Karen. Nada. Yo me enojaba con ella y eran discusiones un poco fuertes, elevadas de tono, porque la realidad es que yo no quería admitir que Karen tenía razón en lo que decía en estas conversaciones. Me estaba dando cuenta que el centro de mi fe era todo menos Cristo. Me explotaba la cabeza. No sabía dónde ir, no sabía qué hacer, no sabía. Y mientras pasaba el tiempo más, quería saber acerca
del Evangelio de Cristo, pero al mismo tiempo decía, ¿qué es lo que voy a hacer ahora que tengo esto aquí? Este proceso fue un proceso en donde me sentí muy vacío, me sentí solo, porque le puedes llegar a contar a ciertas personas, te dicen, sí, vamos a estar orando por ti, por esta situación. Me sentía así. Sin embargo, el Señor, estoy seguro que el Señor trabaja y sigue trabajando en mi corazón. Y con el paso del tiempo me di cuenta que necesitaba aprender el significado del Evangelio en mi vida. Así que en un momento dado tuve que admitir que realmente creía que sabía muchas cosas acerca de Cristo, pero que no sabía absolutamente nada. Entonces, después de pensarlo por un tiempo, después de recibir algunos consejos y tener algunas conversaciones con personas que me ayudaron en este proceso, tomé la decisión de dejar todo aquello en lo que yo había crecido desde los 3 años. Tomé la decisión de dejar un grupo de personas que me ponían atención y llegar a una iglesia en donde nadie me saludó. No es queja, solamente es la anécdota. Los que conocían a Karen, por supuesto, me saludaban, pero era llegar con un grupo de desconocidos. Era dejar todo en lo que yo había creído y crecido y había trabajado con ellos por más de 8 años. Y era dejar todo eso. Y lo dejé porque comprendí que es Dios quien dirige mi vida. Es Dios quien tiene el control de mi vida. Es Dios quien tiene el control de la vida de esas personas que se quedaron. Ellos no dependían absolutamente nada de mí, porque yo creía, sí, y si me voy, ¿qué van a hacer ellos? Pues el Señor va a seguir su plan para ellos. Eso me lo dijo una persona muy sabia. El Señor va a seguir su plan para ellos. Y así fue como llegué a esta iglesia, en donde sigo aprendiendo del Señor, y lo sigo haciendo junto con todos ustedes. Por eso me encanta lo que dice el pastor David Platt. Cuando nos sentimos vacíos o solos, Dios puede estar preparando en el escenario para la exhibición más grande que jamás hayamos visto de su fidelidad hacia nosotros. Las promesas de la Navidad no pueden discernirse a menos que primero admitamos que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que ni siquiera podemos conocernos a nosotros mismos sin la luz de la inmerecida gracia de Cristo y su obra de redención en nuestras vidas. Cristo es el Redentor que no esperamos, pero es el Redentor que necesitábamos. Vamos al punto 2, la redención que recibimos. Demos lectura a los versículos del 7 al 12. Dice: en estos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se le entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Booz: compra tú la tierra. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron: somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Éfrata y que seas famoso en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar, y Judá. Entonces, vos, buscando el bien de la familia de Ruth y obedeciendo al Señor, establece su nombre en la genealogía
de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo dispuesto a pagar el precio de la redención. Entonces, lo que procede es validar el trato respecto a la redención adquirida de Ruth y su familia, que había hecho Booz con el pariente redentor. El teólogo y pastor David Bort explica en su comentario del Antiguo Testamento del libro de Ruth que para sellar un trato de este tipo tenía que haber una entrega de calzado, y se supone que en realidad servía para lo mismo que el día de hoy sirve un anillo de bodas, como recordatorio y testimonio de la vigencia de un compromiso o de un pacto. En el trato social este tipo de gesto símbolo tiene mucha importancia, tanto hoy como entonces, porque seamos sinceros, las promesas verbales se borran con el tiempo, ¿cierto? Pero la sandalia, como hoy en nuestros tiempos el anillo, queda como una evidencia de la vigencia de un compromiso o un pacto. Para finalizar la negociación, Booz termina anunciando públicamente el acuerdo, describiendo sus cláusulas en los versículos 9 y 10, que dicen: entonces Booz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Quelión y Malón. Además, junto con esta tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo, para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces Booz ha adquirido las tierras de Elimelec y también a Ruth por mujer, y podemos pensar que estos son los beneficios de esta negociación. ¿Están de acuerdo? Pero sus responsabilidades estaban en ser esposo de Ruth y restaurar el nombre de Elimelec, para que no se borre el nombre de él de la memoria de la ciudad. Él está dispuesto a pagar el precio por la tierra, casarse con Ruth, lo cual sin duda era un privilegio, pero también estaba dispuesto a que su nombre sea olvidado con tal de que Elimelec, su pariente, que por cierto ni siquiera conoció, fuera restaurado. Booz hace esto no por conveniencia, nunca por conveniencia. Esto lo hace por obediencia y devoción que le tenía al Dios de Israel. Es posible que a veces nos sintamos vacíos. Es posible que a veces nos sintamos sin amor, sin cuidado, sin protección. Nos sintamos igual que muchos, a lo mejor no sabemos cómo nos sentimos, pero muchos nos sentimos de la misma forma. Sin embargo, de una forma similar a la que Booz sacrificó sus privilegios al ser el pariente redentor de esta familia, Jesús se vuelve nuestro pariente redentor. Su amor es un amor que supera con creces cualquier amor humano. Booz pudo haber sorprendido a todos con su amor por Dios y por Ruth, pero nada podía ser más sorprendente y nada puede ser más sorprendente que el amor de Jesús por los pecadores, por los marginados, por los extraños, por los que estamos rotos. Hebreos 2:18 dice: debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarlos cuando estamos pasando por pruebas. Cuando estás feliz y las cosas van bien, te sientes bien con todo lo que te rodea, te sientes pleno. Pero cuando algo malo sucede y llega el sufrimiento, te sientes sumamente solo. Y como lo dije hace rato, la gente te puede expresar simpatía, pero la realidad es que en nuestro corazón eso no ayuda en absolutamente nada. Entonces,
te encuentras con alguien que ha pasado exactamente por lo mismo. Él sabe de qué se trata, a él le puedes confiar la situación. Cuando le pides un consejo, le vas a escuchar y le vas a prestar atención porque sabes que ha pasado exactamente por lo mismo que tú has pasado. Y cuando ese consejo es bien recibido, te consuela y te da paz. Y eso sucede con la Navidad. La Navidad nos muestra un Dios diferente a cualquier otra en la que podamos poner nuestra confianza. ¿Te has sentido traicionado? ¿Te has quedado solo? ¿Te has sentido humillado? ¿Te has sentido sin valor? ¿Te has enfrentado a la muerte? Todo esto le sucedió a Jesús. Algunos pueden decir, no comprendes, mira, le he pedido tantas cosas a Dios, he orado tantas veces a Dios y Él ha ignorado mi oración. Sin embargo, en Mateo 26:39 leemos que en el jardín del Getsemaní Jesús clamó, Padre mío, no me hagas beber de este trago amargo. Pero esta petición, esta oración, no fue contestada. Jesús conoce el dolor de la oración que no es contestada. Algunos dicen, siento que me han abandonado, me siento muy solo. ¿Qué te parece que decía Jesús al exclamar en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo ha estado en todos los lugares en donde tú te encuentras ahora, por los que tú has pasado. Se ha encontrado en la oscuridad en la que te encuentras ahora y mucho más. Por lo tanto, podemos confiar en Él. Pues en Él podemos encontrar ese descanso que necesita nuestro corazón. Así como Noemí y Ruth descansaron en vos al ser redimidas. Para nosotros solo encontraremos en Jesús el poder para ser consolados y fortalecidos, pues Él es un pariente más excelente que vos. Cristo es la redención que tú y yo hemos recibido. Vayamos al punto 3, la redención prometida. Leamos de los versículos 13 al 17. Así que Booz llevó a Ruth a casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Y en el versículo 13 podemos ver que si no es por Dios, no habrían podido tener hijos. ¿Se dan cuenta que siempre se cumple su voluntad? Es importante recordar que Ruth era estéril. El nacimiento de Obed, hijo de Booz y de Ruth, es el cumplimiento de la invocación de los ancianos que vemos en los versículos 11 y 12, en donde también el pueblo pide por sus descendientes, que sus descendientes sean como la casa de Fares. ¿Por qué el pueblo pidió esto? Como la casa de Fares. Que tus descendientes sean como la casa de Fares. ¿Por qué el pueblo pidió esto? Porque por medio de Fares, hijo de Judá y nieto de Jacob, vendría la genealogía mesiánica. La súplica del pueblo de Dios en estos versículos hace referencia a que esta familia fuera elegida para que a través de ellos viniera el Mesías.
nuestro verdadero redentor, su verdadero redentor. Así que el hijo de Ruth y Boz sería heredero de la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios entonces ahora ha cambiado la amargura de Noemí en alabanza, ¿cierto? Ahora el pariente redentor es Obed. El niño no solo ha redimido a Noemí en el sentido de haberle quitado la desgracia de no tener descendencia, sino que además ofrece esperanza tanto en el orden emocional como en el material. Anímicamente Noemí se encontraba derribada, se encontraba hundida, pero ahora que le renace la esperanza, tiene una nueva razón para vivir. La salvación de Noemí estaba en el descendiente que vendría por su nieto. Dios, al darle descendencia, estaba cumpliendo su promesa. Y es allí donde Noemí pudo hallar su salvación, recordando el amor, la misericordia y la fidelidad que Dios le estaba mostrando. En el versículo 16, Noemí toma al pequeño entre sus manos y lo pone en su regazo. Realmente esta imagen es conmovedora. En el capítulo 1 de Ruth, ella dijo que había vuelto a Belén con las manos vacías. En el capítulo 2, sus manos se llenaron de alimento dado por Ruth. En el versículo 3, ella también recibe cebada de parte de Boz. Y al final de la historia, sus manos, que supuestamente estaban vacías, sostienen a un pequeño, que en cuanto a la sangre, Obed es hijo de Boz y de Ruth, pero en términos sociales es hijo de Noemí. Es el hijo que Dios le había dado en sustitución de sus hijos muertos. En el versículo 17, las vecinas le dan nombre al niño, Obed, que significa siervo. El Redentor no ha venido para ser servido, sino para servir. Y este sería el padre de Isaí y abuelo de David, quien sería el rey de Israel. Recordemos que estamos en el contexto del libro de Jueces. ¿Y cómo termina dicho libro? ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo termina dicho libro? Jueces 21-25, que es el último versículo de Jueces, dice: en estos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. El libro de Jueces nos muestra un escenario desolador. Nos muestra caos, nos muestra anarquía, nos muestra desorden social, nos muestra idolatría, nos muestra muerte. Sin embargo, el libro de Ruth funciona como un evangelio, como una buena noticia en medio del desastre social. Nos muestra que Dios estaba en la tragedia. Dios estaba en medio de la tragedia de una familia. Dios estaba en medio de la amargura de Noemí. Pero prepara el camino para la venida de un rey. Dios proveyó de un rey que fue David, nieto de Obed. No obstante, David no era el rey que traería paz, justicia y redención al pueblo de Israel. Más bien, David fue un pecador igual que nosotros, a quien Dios ha impartido gracia. El verdadero redentor que habría de venir sería un hombre semejante a nosotros, para ser misericordioso, fiel y que al final perdonaría nuestros pecados. Es decir, Él sería nuestro pariente redentor y nos mostraría las virtudes del Padre. El libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El niño rey
de la profecía de Miqueas, no nacería rodeado de comodidades como nació Obed. No. Sería en un pesebre rodeado de animales. Tampoco disfrutaría de una estabilidad social y económica como vos. Más bien sus padres tendrían que huir de Egipto para que Herodes no lo matara. La verdad de esta historia es que no está centrada en Ruth, no está centrada en vos, no está centrada en Noemí, no está centrada en Obed. Esta historia nos apunta a Cristo. Él murió en una cruz para poder redimirnos y así pagar por nuestros pecados. Vos tuvo que pagar dinero por la tierra de Elimelech, pero Cristo tuvo que ofrecer su vida por cada uno de los que estamos hoy aquí. Vos redime a una mujer de un pueblo enemigo de Israel, pero Cristo redime a un pueblo idólatra que se deja llevar por sus propios deseos. Vos redime a Ruth, cuyo nombre significa amiga. Pero Cristo se ofrece en sacrificio por sus enemigos. Cristo tuvo que pagar el precio por nuestros pecados y Cristo nos compró cuando no valíamos absolutamente nada. Qué precioso es el Evangelio. Él sufrió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y así Cristo nos redime de la maldición del pecado. Fue hecho por nosotros maldición. Tomó forma de siervo y se humilló por nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte. Todos necesitamos descanso de los problemas y los males de este mundo. Nos parece que debemos controlar nuestra vida, que tenemos que hacer que todo salga bien. Pero esto en algún momento nos va a resultar agotador y en algún momento nos va a parecer también imposible. En realidad, la Navidad nos recuerda que nuestro buen Dios tiene el control de nuestras vidas, que algún día pondrá las cosas en su lugar, como lo hizo en la historia de Boaz y de Ruth. Nuestro descanso viene cuando recordamos que la salvación no depende de nosotros, que Dios tiene el control de nuestras vidas. La salvación no depende de nosotros, sino de lo que Jesús, nuestro pariente redentor, vino a hacer en nuestro lugar. Vamos a orar. Señor, gracias por haber pagado el precio de nosotros a través de tu muerte. No podemos entender, Padre, cuánto nos amas. Reconocemos que somos imperfectos, que pecamos contra ti, que somos egoístas y que nos preocupa perder el control de nuestras vidas. Pero, Padre, hoy te rogamos que nos enseñes a comprender que tu precioso nacimiento tuvo el propósito de redimirnos para pagar el alto precio que debíamos por nuestro pecado. Gracias, Padre, porque por eso somos tus hijos por gracia, somos tu familia y ahora podemos habitar en el abrigo del Altísimo. Podemos confiar en ti y saber que tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias, Padre, por el nacimiento de Cristo y por su sacrificio hecho a nuestro favor. Hoy podemos entender que tienes el mejor plan para nosotros y que por ello podemos descansar en ti. Gracias, precioso Redentor, por todo lo que haces todos los días por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.